Bienvenidos, gracias a Dios por su vida, por su puntualidad. Vamos a orar para poner este estudio en las manos del Señor. Padre Celestial, gracias te doy en esta hora, porque nuevamente nos permites estar aquí en tu casa. Este recinto hoy se transforma en tu santuario, Señor, donde tú bajas, llenas con tu santidad, tu presencia, esta reunión, no por el lugar, no por quienes estamos, sino por quien tú eres, Señor. Que esa santidad, esa reverencia nos transmita, Señor, el deseo y el anhelo ferviente de hacer tu voluntad, de abrir nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón a tu enseñanza, ponerla en práctica y buscar en todo momento tu voluntad, que tú te agrades, Señor, de nuestra alabanza y nuestra adoración. Habla nuestras vidas, manifiéstate a través de nuestra obediencia. Te lo pido en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo nos fue, mis hermanos? Ya reanudamos el trayecto, retomamos nuestro estudio, nuestra ruta que llevábamos hace 6 semanas. Fueron 6 semanas las que nos estacionamos ahí con el aspecto de la reforma, de los 5 principios doctrinales que le dan forma a este hecho. Y hoy pues retomamos nuevamente nuestros estudios con el énfasis inicial que se llama nuestro discipulado, el llamado de Cristo a reformar la iglesia. Y bueno, pues sin duda que después de haber hecho este alto en el aspecto de la reforma, no nos vamos igual que como llegamos. Yo espero que compartan ese punto de vista conmigo. Claro que cada quien tuvo su particular visión, su perspectiva desde donde lo vivió. Algunos, pues como vimos, no pasó nada, como lo vemos ahorita, ¿verdad? En la asistencia. Fue un estudio más de todos los que hemos visto a lo largo de nuestra vida en el Señor. Algunos otros, pues fuimos duramente reprendidos, fuimos alertados, aleccionados de una manera muy importante por el Señor. Pero pues continuamos, precisamente de eso se va a tratar, no solamente este estudio, no solamente este capítulo, no solamente este libro, la vida cristiana en general. Como cada día, cada momento tenemos que volver y volver y volver a reformarnos. Porque no entendemos. Lo vimos a lo largo de los casi 2000 años que duró el Antiguo Testamento, como el pueblo una y otra vez volvía a caer en idolatría, en desobediencia, en apostasía, en renegar del Señor. Y no era por cuestión del régimen, ¿sí? Con los patriarcas pasaba lo mismo. Con los jueces se solucionó, siguió igual. Con los reyes, no, ahora sí. Es que necesitamos mano dura, que haya reyes en Israel para que el pueblo se someta. Pasó igual. Con los profetas, en el exilio, en la deportación, en el regreso, nada. Llegó el tiempo del Imperio Romano, cuando Jesús bajó, siguió igual, hasta que el Señor cerró ese periodo de la ley, abrió el periodo de la gracia y abrió el evangelio a los gentiles, a que todo el mundo pudiéramos tener acceso a su reino. Y así va a pasar, hermanos. La iglesia constantemente, desde que su origen se dio ahí en el día de Pentecostés, va a seguir luchando con un pueblo rebelde, con un pueblo desobediente, oídos sordos, pero que no depende de nosotros. Si eso fuera, ya estuviéramos aniquilados. Depende de lo que el Señor quiso hacer. Y aún así, con su deficiencia, con su infidelidad, el pueblo de Dios continúa adelante con la tarea que el Señor le encomenda. Entonces, hermanos, los problemas de aquel entonces son los problemas que seguimos viviendo actualmente. Siguen presentes los problemas de la idolatría, la inmoralidad, nuestra manera tan fácil que tenemos de adaptarnos al mundo, a sus esquemas, a su cultura, con tal de no vernos anticuados, de no vernos raros en medio de un mundo como el actual,
pues se sigue adaptando, el cristiano sigue metiéndose en los asuntos terrenales, la frialdad espiritual, las falsas enseñanzas, los liderazgos vanos y tantos problemas que afectaban a la iglesia primitiva, la afectaron durante la Reforma. Por algo hubo gente dispuesta a obedecer a Dios, valiente, valerosa, que se levantó y alzó la voz proclamando que la palabra de Dios es la única verdad. Y por eso el reino de los cielos sigue vigente. El Señor sigue haciendo su obra en este mundo. Y lo peor de todo, hermanos, es que estos problemas no solamente ya se quedaron, llegaron para quedarse, sino que han permeado hacia adentro de la iglesia. Cada vez son más los cristianos, digámoslo entre comillas, entre corchetes, que creen que así estamos bien, que estos problemas no son tan graves, que estamos sobredimensionando la situación, que pues como se hacen suyo ese corito que en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando, ¿verdad? Pues sí, así vamos a estar siempre. No se ve un compromiso, una verdadera disposición a que el Señor nos use para resolver esto, para remediarlo, y se conforman con tan poco. Nos conformamos con simplemente asistir regularmente a un culto donde se invoca la palabra de Dios, donde se predica su palabra, donde se cantan himnos, muy bonitos himnos, y creen que con eso ya le hicimos, ya estamos arriba del arca, ya nos salvamos, que el diluvio de afuera arrastre con todos, yo ya estoy arriba, yo ya tengo comprado mi boleto. Hermanos, ese es el engaño más peligroso que puede creerse la iglesia del Señor. Creer que la simple adhesión, la simple concurrencia a un culto, el simple hecho de haber sido bautizado, haber sido inscrito en una membresía, ya le da las atribuciones necesarias para que seamos libres del juicio del Señor. Hermanos, es una realidad muy peligrosa para la iglesia, para cada uno de nosotros. La Escritura revela un estándar, un nivel de santidad y de pureza que el Señor estableció, y ese estándar no ha cambiado. Sigue siendo el mismo que allá en Levítico, cuando Dios le dice al pueblo, sed santos porque yo soy santo. No es que como era nuevo el estándar, era más estricto, luego al paso de los años ya fue un poquito más relajado, luego en la iglesia, cuando Pablo escribía las iglesias, era un poquito más, no hermanos, es el mismo. Lo mismo que le dice a Moisés en Levítico, se lo dice años después a su pueblo en Segunda de Reyes 17, cuando les dice, el Señor hizo un pacto con ustedes y les ordenó, no temerán a otros dioses, ni se inclinarán ante ellos, no los servirán, ni les ofrecerán sacrificios, sino que al Señor que los hizo subir de la tierra de Egipto con gran poder y brazo extendido, a Él temerán y ante Él se inclinarán y a Él ofrecerán sacrificios. Por algo les recuerda exactamente el mismo episodio de su salida de Egipto. No es en vano que se utilice el mismo argumento. Es el mismo Dios, es el mismo pueblo, es el mismo requerimiento de santidad. No ha cambiado. Pero ellos, ¿qué hicieron? No escucharon, sino que se hicieron conforme a su antigua costumbre. Y aunque estas naciones temían al Señor, también servían a sus ídolos. ¿Sí? Creemos que servir al Señor, venir al culto, cantar, orar, nos exime de dejar fuera de nosotros, de nuestra vida, todo tipo de idolatría que nos aparta de la verdadera adoración y servicio del Señor. Y ya con eso nos damos por bien servidos. El estándar no ha cambiado. Es iluso, será muy ingenuo quien piense que esto ya es más fácil, que es más relajado, que la iglesia actualmente tiene que ser más abierta, que Dios ya cambió de parecer. Es el mismo estándar de santidad con el que Dios aniquiló a aquellos que blasfemaron y levantaron su voz y su mano contra Moisés, contra su siervo, hizo que se los tragara la tierra. Es el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo que aniquiló a, se me olvidan, Aquila, Priscila o Ananías y Zafira. Aquila, Priscila, ¿eh? Es que se me confunden esas parejitas. A los de Hechos, es el mismo Espíritu
por querer engañar al Espíritu Santo, es el mismo Dios. Es que se acabó la pila de este. Ahorita mijo, ¿le pones pilas nuevas? Ahí están, por favor. Y es el mismo Dios que le dice después a Ezequiel, no sé si lo quieran ver, creo que lo puse por ahí, mija. Ezequiel 9. Bueno, en lo que lo ponen, se los leo yo. Ezequiel 9 del 1 al 6. Me llamó mucho la atención este pasaje y me gustaría dejarlo para más tardecita que más gente lo escuchara, pero bueno, Dios sabe de qué manera llegará a sus oídos. Entonces Dios gritó a mis oídos con gran voz diciendo: acérquense, verdugos de la ciudad, cada uno con su arma destructora en las manos. Y 6 hombres venían por el camino de la puerta superior que mira al norte, cada uno con su arma destructora en la mano. Entre ellos había un hombre vestido de lino con una cartera de escribano a la cintura, y entraron y se pusieron junto al altar de bronce. Es una visión de Ezequiel. En este capítulo 9, la presencia del Señor abandona el templo. Llegó el momento en que fue tanto la idolatría y la rebeldía del pueblo que Dios le dice a Ezequiel que se prepare y que narre esta visión. Dice ahí que esa misma presencia que lo había inundado, lo deja. Entonces dice el versículo 3, la gloria del Dios de Israel subió del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral del templo, hacia la puerta. Y llamó al hombre vestido de lino que tenía la cartera de escribano a la cintura, y el Señor le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Pero oí que a los otros les dijo: pasen por la ciudad en pos de él y hieran, no tengan piedad, no tenga piedad su ojo, no perdonen. Maten a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres hasta el exterminio, pero no toquen a ninguno sobre quien esté la señal. Comenzarán por mi santuario. Ahí comenzará el juicio. Claro, el Señor tiene un remanente, como siempre, en todas las etapas de la vida de la iglesia, por muy oscura o muy sombría que se vea, siempre hay un remanente fiel que el Señor sostiene, que el Señor utiliza. Como les digo, no depende del número, no depende del entusiasmo, no depende de lo fuerte que canten o de lo animoso que griten, depende de la fidelidad y el carácter del corazón, ese remanente que el Señor usa. Pero el juicio sigue estando vigente. Cientos, si no es que miles de años después, el Señor ejecutó su juicio. ¿Y dónde comenzó? En el santuario. Muchos años después, muchos, primera de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience, ¿por dónde? Por la casa de Dios. Así que mucho cuidado si creemos que allá, ¿cómo les irá a ir a los de afuera? Aquí comienza el juicio, con nosotros. Y sí, dice Pedro, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Pues sí, ya lo hemos visto. Y no quisiéramos ni recordárselos. Pero hermanos, ¿cuántos de ellos no compartirán con nosotros ese juicio? ¿Por qué? Porque estamos creyendo que ya la hicimos, que con lo que tenemos es suficiente, que la santidad de Dios, sus demandas han mermado, han bajado, y que ya con lo que tenemos es suficiente. De manera, hermanos, que es sumamente importante que recordemos esto. Fue el primer estudio, ya no me acuerdo hace cuánto, será 2 meses, casi 3, que comenzamos este estudio, y si así se llamó, la pertinencia de este discipulado. Yo sé que ya se nos olvidó, pero lo recordamos, lo rescato ahora para todos ustedes que nos están escuchando y para los que están presentes. Este discipulado es pertinente porque la reforma no ha terminado. Quien esté pensando que la reforma fue en 1510 y algo y duró unos cientos de años y que con las 5 solas ya, colorín colorado, esto se acabó, no. La reforma comenzó, hermanos, desde el primer momento en que Satanás hizo mella en los primeros cristianos, cuando quisieron tentar al Espíritu Santo, cuando las iglesias en los tiempos que Juan recibe esta visión están en una frialdad y en una tremenda decadencia, que es necesario que Dios les hable directamente,
Cuando en los tiempos de Lutero la Iglesia Católica había pisoteado el Evangelio, aparentemente desaparecido a los cristianos fieles, y la sigue permaneciendo en los tiempos actuales, cuando todas las ideologías, cuando toda la maquinación perversa de las nuevas ideologías están permeando no solo en el mundo, sino en la iglesia, sigue estando presente la necesidad de reformar la iglesia. Así comenzamos, la necesidad de que la iglesia sea reformada, así continuamos. ¿Y sabe cuándo vamos a terminar? Cuando Cristo venga. Ahí termina la transformación, la glorificación del pueblo de Dios, porque es cuando Dios lo hará perfecto. Mientras tanto, seguimos y no esperemos que la que se reforme sea la Iglesia Católica. Ya vimos que la Iglesia Católica es irreformable. Está peor que en tiempos de Lutero. No, nosotros somos los que necesitamos cambiar. Y acuérdense lo que implica reformar. Lo vimos en el cuarto estudio. Reforma es arrepentirse. ¿Se acuerdan? Bueno, pues antes de abordar de manera particular, yo sé que ya retomamos el curso y ahora sí queremos entrar, ahora sí vénganse. Primer mensaje, Iglesia de Éfeso. Ya nos estamos sobando las manos. No sé si los decepciono, pero déjenme decirle que todavía no vamos a entrar directamente con las cartas. ¿Por qué? Porque antes de abordar de manera particular cada uno de esos mensajes, tenemos que considerar algunos aspectos muy importantes que, por generales que sean, no dejan de ser sumamente pertinentes para entender realmente el mensaje de estas cartas, que como ya hemos visto en otras ocasiones, no son específicamente a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, son para todos. ¿Se acuerdan en el tercer estudio? Como lo que le dice a esas iglesias se lo pusimos a nuestra cartita. Si Dios le escribiera una carta a nuestra iglesia, ¿no le diría alguna de esas linduras, alguna de esas cosas? ¿O nosotros no estamos en esa situación? ¿Se acuerdan de ese estudio? Lo vimos y concluimos que estamos no igual, peor que esas 7 iglesias. Entonces, hermanos, esos mensajes son pertinentes considerarlos. Algunas circunstancias que no por la palabra tan desgastada creamos que son cosa del destino, no, son intencionalmente puestas por Dios para que entendamos el contexto, la relevancia y la importancia del mensaje que estamos por recibir. Sí, no son adornitos o son casualidades, son cosas de verdadera importancia. Y los vamos a ver con esa pulcritud que la palabra de Dios nos permite abordarla. Muchos dirán, es que el Apocalipsis es muy complicado, es pura simbolismo, pura interpretación. Hermanos, es más claro de lo que pensamos. Ya el que no lo quiera ver, las cosas que están claramente, que no las quiera ver es porque de plano se ciega solo, se echa tierra a los ojos. Y vamos a abordar a manera de introducción, ustedes se han fijado, los que han leído Apocalipsis o simplemente que tienen su Biblia en la mano, de hecho, por favor, de una vez ábranla. A partir del capítulo 1, es un prólogo, es una referencia temporal, conceptual, contextual, pero también geográfica. Todo esto es importante, como lo vamos a ir viendo a lo largo de los estudios. Es importante porque no nada está ahí por casualidad, todo tiene un objetivo y cada aspecto, incluso cada palabrita que nos vayamos topando, van a ver ustedes la gran relevancia que encierra. Y antes de entrar al capítulo 2, que es ya el primer mensaje a la iglesia de Éfeso, todo el capítulo 1 es importante por estos aspectos de referencia que nos da. El día de hoy nos vamos a centrar del versículo 9 al 20, no porque del 1 al 8 no sea importante, claro que lo es. Para efectos de lo que vamos a abordar a partir de la sesión de hoy, nos vamos a situar ahí del 9 al 20 y les voy a pedir que lo tengan a la vista. Lo tienen en pantalla en Nueva Biblia de las Américas y lo van a escuchar en Nueva Versión Internacional. ¿Para qué? Pues para que tengamos más referentes, más datos y más luz
de la que ya de por sí la palabra de Dios nos brinda. Se los leo. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, y oí detrás de mí una voz fuerte, como de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe, pues, lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. ¿Cómo cuántos símbolos alcanzó usted a detectar en este pasaje? Yo creo que perdimos la cuenta, ¿verdad? De tantas alegorías, pero que vamos a ir viendo poco a poco, que no son tan difíciles de entender, contiene en este pasaje. Bueno, pues de este párrafo del 9 al 20 lo vamos a desglosar y vamos a estudiar este capítulo en lo particular tan importante antes de abordar ya el mensaje principal de la iglesia de Éfeso, con el siguiente bosquejo. No sé si está en pantalla. Número 1, una voz como de trompeta. Número 2, los 7 candeleros. En el número 3 vamos a dedicarle su tiempo porque son 7 aspectos muy importantes que se derivan del primero, la presencia de Cristo, ¿sí? Y de ahí vamos a hablar como sumo sacerdote, de su pureza, su omnisciencia, su autoridad y juicio, sus ángeles, su verdad y la gloria de Dios. Y para terminar, Dios dirá cuándo, nuestra reacción, temor y consuelo. Ese es el bosquejo con el cual vamos a analizar nada más esos 11 versículos, fíjense nada más. Entonces, por eso les digo, es importante que no nos perdamos estos estudios. Todos son importantes, pero este en particular nos sitúa en el contexto previo necesario para entender todo el resto, no solamente de las 7 mensajes a las cartas. Hermanos, les recuerdo que Juan no les mandó nada más. Por ejemplo, vean el capítulo 2 a la iglesia de Éfeso, es del versículo 1 al versículo 7. No crean que la carta de Éfeso llevaba nada más esos versículos del 1 al 7, lo cerró y ahí va. Y luego la de Esmirna, la escribió, la cerró y ahí va. Si eso fuera, hermanos, no hubiera causado el impacto, no hubiera tenido el efecto que hasta la fecha seguimos teniendo gracias a esta revelación. Si nos llegó a nosotros, ¿cuánto más no les habrá llegado a las 7 iglesias todo el mensaje? No solamente su parrafito, no solamente los 7 mensajes, capítulo 2 y 3, no, todo Apocalipsis, toda la revelación le llegó a todas las iglesias y nos llegó a nosotros, ¿sí? Entonces,
todo el mensaje de Apocalipsis, no nada más lo que les dice, tengo contra ti esto y esto y esto y esto. No, todo le llegó a las 7 iglesias y nos está llegando a nosotros con un propósito, que seamos receptivos, que seamos conscientes de la relevancia y la importancia del mensaje que estamos por recibir. Hermanos, por eso es mi interés y es mi propósito que lo vayamos entendiendo y lo vayamos viendo de esta manera. Yo sé que en los estudios anteriores, mínimo los 6 de la Reforma, de las 5 solas que tuvimos, pero ya desde antes, esta clase tuvo ciertos cambios, se ha transformado un poco. Bueno, en primer lugar, me voy a abrir con ustedes, me voy a sincerar. En primer lugar, porque cambió el plan de estudios. No era lo mismo estar viendo como Jesús, con estudios muy, ¿cómo les podría decir? Muy humanos, muy llegadores al corazón. Sí, hasta cierto punto ligeros en cuanto a carga doctrinal, porque era el hermano Max Lucado escribe así, muy, muy al corazón. Seguramente lo que el Señor habla a su corazón lo quiere transmitir, y así como Él se enternece y se conmueve, nos lo transmitió, y fueron unos estudios muy sencillos, muy bonitos, con mucho contenido y mucha bendición, pero muy, hasta cierto punto, no sé qué palabra utilizar, suaves no, porque suave no es, muy nobles, no sé si me valgan el término, acariciantes, porque también, sí, el evangelio es duro y difícil, pero también acaricia, la caricia del Señor es innegable. Pero ahora, hermanos, el hermano MacArthur se maneja de otra manera. El autor, empezando por ahí, cambiamos el libro, cambiamos el autor, cambiamos la dinámica. Pero a eso súmele que estaban muy complejos, muy cargados los estudios. Por más que los quise simplificar y dosificar, luego llegaron las 5 solas, se cargó mucho más, mucha información, mucho contenido, mucha doctrina, se transformó inevitablemente. Sí estaba hasta cierto punto consciente de lo que estaba pasando con mi clase, pero no tenía otra alternativa. No, ya no eran clases, y ustedes lo vieron. De hecho, recibí comentarios. Es que no parece clase, parecen predicaciones. Efectivamente. Muchas de las metodologías que utilicé en el estudio de la iglesia conforme al corazón de Dios y en el de como Jesús, donde los ponía a trabajar, leíamos, comentábamos, hacíamos equipos, prácticamente los tuve que sustituir o al menos suspender. Es mi propósito personal, pero puesto ante las manos de Dios primeramente, regresar un poquito a esa metodología. Si se fijaron, ya desde el tono en el que estamos llevando esta clase ya no está igual de severo y de cargado como la anterior. Quiero volverlo a hacer un poquito así relajado. En parte, la desatención, la poca asistencia al discipulado tiene que ver con eso. Yo sé que estuvieron muy pesados y más pesados que los hacía yo con puro bla, 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 con pura verborrea. Yo sé que no depende de eso, porque no se trata de hacerle atractivo a nadie nada, no, es la palabra de Dios la que habla y se acabó. Pero sí en algo contribuye el hecho de que no, la gente que asista no piense y no venga con la predisposición a que se va a chutar 2 sermones, el del discipulado y el de la predicación. El sermón, la predicación de la palabra de Dios es en el culto. Este espacio es para estudiar, para compartir, para platicar, para llevárnosla tranquilos. Ya desde ahorita ya estoy tratando de cambiar esa metodología. Como les digo, no quiere decir que con eso va a ser efectivo. Lo que el Espíritu Santo haga no depende de los recursos que nosotros usamos. Pero sí compartirle a usted que lo está escuchando ya después de que no vino hoy, pero que lo escuchó en su casa, deme una nueva oportunidad. Vamos a tratar de hacerlo más ligero, más llevadero, menos pesado, y trataremos de que juntos vayamos aprendiendo eso. Entonces, es un principio, es una manera de autorreflexionar, de autoevaluarme. También he recibido de ustedes retroalimentación y en base a eso trato yo de mejorar mi metodología. Pero como les digo nuevamente,
es lo que la Biblia nos enseña, es lo que el Señor ha puesto en el corazón y en la visión de nuestros pastores como el plan de estudios para la iglesia, y como tal lo tenemos que asumir. Si es reprensión y si es disciplina, pues bienvenida, porque dice la Biblia que el Señor a quien reprende, lo reprende con gusto, con gozo, ¿sí? Y esa disciplina provoca gozo, provoca dicha. Muy bien, entonces ya sin más preámbulo, ya vamos a abordar este bosquejo, una voz como de trompeta. Luego de un breve, muy breve momento en el que Juan se presenta, dice que es Juan, incluso no se auto denomina como apóstol. ¿Sí se fijaron cómo dice al principio? Hermano de todos ustedes y compañero en el sufrimiento. O sea, a pesar de su carácter apostolar, no se pone por encima de las iglesias. Les dice, somos iguales, somos hermanos. Lo mismo que ustedes están padeciendo, lo estoy padeciendo yo, y más en su condición. Ustedes saben en qué condición estaba Juan, exiliado, solo. Muy probablemente ya para ese entonces ya era el último apóstol sobreviviente. Ya todos los 11 restantes habían sido martirizados, todos martirizados. Entonces, ¿qué pensaría Juan? Pues ya nomás falto yo. ¿Qué me tocará? Crucificado, aserrado. De hecho, creo que ya lo habían hervido, creo que lo metieron en un perol de agua caliente. Sobrevivió, Dios le guardó la vida. No sé si fue antes o después de su exilio, pero él no fue no murió martirizado. Sin embargo, pues viendo todo el panorama, él pensaba que ya era el que sigue, era el último que quedaba. Describe eso, describe también dónde estaba. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Él reconoce que ese exilio era a consecuencia de su fidelidad y de su constancia en predicar el evangelio. A él no lo mataron inmediatamente, no le ejecutaron luego una pena tan severa como al resto de los apóstoles, pero sí lo mandaron al exilio. ¿Y qué pasaba con los exiliados? Pues muy probablemente se les olvidaba. Muchos de los que en ese entonces, en esa época, recibían esa pena, ahí quedaban, porque ya sea por dolo, con toda la premeditación, los gobernantes se hacían como que se olvidaban de él. Ay, ya no me acordaba de... No, con toda la intención nos olvidaban para que ahí muriera solito. Y a veces nada más era temporal, un tiempo para que escarmentara y se lo volvían a traer. Bueno, Juan no sabía cuál iba a ser su destino y por eso se refiere a ellos como uno de ellos más, compañero en el sufrimiento, pero exiliado a causa de la palabra de Dios. Y ahora sí, empezamos en el versículo 10. En el día del Señor, eso es lo que nos dice. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Entonces, ¿qué sabemos? Pues que era día del Señor, se refiere a que era el primer día de la semana, haciendo referencia a la resurrección de Cristo. Toda la iglesia primitiva acostumbraba ya a reunirse los primeros días de la semana. Claro que Juan no estaba en un culto, porque estaba solo, pero él tenía plena conciencia del día que estaba viviendo. Y también está diciéndonos que estaba exiliado en la isla de Patmos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Primero, por un lado dice en el Espíritu. Quiere decir que era producto de una iluminación superior, una iluminación divina. El Espíritu Santo estaba hablando con él, estaba tratando de una manera distinta a lo cotidiano. Claro que él siempre estaba en comunión, tenía su tiempo con Dios y todo, pero en esta ocasión era una situación diferente, como aquella que vivió Isaías, ¿se acuerdan? Que se acercó al trono, incluso vino un querubín y le quemó los labios con un carbón. Era una situación diferente, no era la cotidianeidad, a pesar de que siempre tenían una relación con Dios. Lo que pasó con Pablo, cuando fue llamado, él vio en visión al mismo Jesús. Entonces, son de esas particulares experiencias que los hombres de Dios, en determinado momento, con los fines que Dios persigue, son permitidos a ir a una experiencia un poquito más especial. Pablo después fue llevado al tercer cielo en un éxtasis diferente a lo cotidiano. Esto fue lo que pasó con Juan.
por un lado es una experiencia sobrenatural, pero no por eso era ilusoria, no por eso era etérea o algo místico, no. Estaba en plena conciencia porque Juan está consciente de dónde está, en la isla de Patmos, incluso qué día es, era el día del Señor. Entonces, fíjense bien, comparen. Por un lado, Dios le está hablando de una manera especial, pero no porque lo haya dormido. Él estaba despierto, plenamente consciente, sobrio. Pero por otro lado, es una experiencia especial, divina. Entonces, es una manifestación del Espíritu Santo, pero él en completa cabalidad, en pleno uso de sus facultades. Y eso nos hace que nos situemos, hermanos, en la veracidad del mensaje que está por recibir. Entonces, después de esta breve introducción que Juan hace de la situación en la que está, comienza luego relatando su experiencia. ¿Y qué es lo primero que dice? No vio, escuchó. ¿Sí? Porque dice, oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, desde el Antiguo Testamento se habrán fijado que el repicar de trompetas se usa para anunciar solemnidad, algo muy importante que está por pasar. Allá en Éxodo, cuando antes de los 10 mandamientos, Dios le da instrucciones a Moisés de cómo santificar al pueblo. Éxodo 19, del 9 al 13, si ustedes lo quieren ver, le dice, yo vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Luego le da una serie de instrucciones y termina en el verso 13 diciéndoles, cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. La trompeta anuncia algo especial, no es cualquier cosa. La usaban también en la guerra cuando era el momento de atacar. La usaron cuando cercaron Jericó, ¿se acuerdan? 7 días le dieron vueltas y en el 7º día sonaron las trompetas. Algo especial anuncia. Y luego Apocalipsis lo utiliza otra vez ese recurso. ¿Por qué? Porque las trompetas anuncian, por ejemplo, en el capítulo 8, el mensaje que van a dar los 7 ángeles. Cada uno de esos 7 ángeles hace sonar su trompeta. Apocalipsis 8:6. Entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. Y ay, de cada vez que sonaba la trompeta, si usted quiere, léalo, Apocalipsis 8, suena la trompeta y hay nanita. Sí, ya la gente yo creo que va a decir en ese momento, ya que no suene otra. Sin embargo, son 7. Son 7 juicios, son 7 iglesias, son 7 candelabros, todo eso tiene un significado. Hermanos, pero fíjense bien, en esta ocasión no es una trompeta. Si se fijan en el versículo 11, una voz como de trompeta. Es una comparación. No es propiamente el instrumento el que está sonando, sino la voz inconfundible y gloriosa del mismo Señor. ¿Qué quiere decir que su voz era como de trompeta? Que era retumbante. Como cuando en la casa no le hace caso, ya tiene, hijo, ya te dije. No quiero decir nombres porque me meto en problemas. Pepito, mejor, así me decían a mí. Pepito, haz caso. Yo era tremendo de niño, hermano. No saben ustedes cómo fui travieso. José, cuando ya me decían así, aguas, ya, se acabó la paciencia. Ya cuando te dicen hasta con el apellido, José González, ya hay cuidado. Ya se había enojado mi mamá. Bueno, eso quiere decir, Dios habla, es lento para la ira, grande en misericordia, es paciente. Pero cuando suena la voz de trompeta, aguas. Algo importante se viene. ¿Sí? Eso quiere decir Juan cuando dice, la voz era como de trompeta, está demandando atención. Es hora de escucharle. Ahora sí, calladito, cíñete y escúchame. Fíjate bien lo que voy a decir. ¿Y qué es lo que va a decir? Bueno, por principio de cuenta, va a decir muchas cosas, porque todo el resto de la carta del libro de Apocalipsis es la voz de Dios hablándole a Juan, dictándole. A veces no le dicta directamente las palabras, pero le hace ver una visión que Juan puntualmente escribe y luego transmite. Pero quiere decir, ahí comienza, hermanos, ese versículo 11 de Apocalipsis 1. Ahí puede usted empezar a abrir las comillas. Ahí comienza el mensaje. Se acabó el contexto. A partir de este momento comienza el mensaje de Dios para nosotros, para la iglesia. Para esas 7,
pero también para nosotros, como vamos a seguir viendo un poquito más adelante. ¿Qué es lo primero que dice? Escribe lo que ves y envíalo a las iglesias. Como les dije, es probable que el exilio de Juan lo tuviera en este momento en una situación difícil. Claro que él no lo narra, conociendo un poquito del carácter del apóstol Juan en su evangelio, luego en sus 3 cartas. ¿Cuál es la característica de las cartas de Juan? Hijitos, ámense, el amor. Conociendo un poquito de la dulzura, ¿qué hacía Juan con Jesús? Se recostaba en su lecho. Conociéndole un poquito, sabemos que Juan no era muy dado a la ira como Pedro, impulsivo. No. Era más dulce y más tranquilo. Probablemente por eso Juan no expresa abiertamente su sentir en Apocalipsis, porque sabe que el mensaje no es suyo, no es una de sus cartas. Es el mensaje de Dios que él fue seleccionado para transmitir. Pero muy seguramente, hermanos, por las condiciones que vemos en él, le veamos sutilmente, así como que a través de la neblina, agüitadito, triste. Fíjese, estaba exiliado, era el último de los apóstoles que permanecía vivo, todavía no martirizado, pero probablemente consciente de que era el que sigue. Y sobre todo, ¿por qué lo habían exiliado? Por predicar. ¿Qué estaba viendo? Aparentemente un fracaso del evangelio. Aparentemente, porque Dios estaba obrando. Los 11 apóstoles los mataron, no se pudo. Me quedo yo, ya no puedo seguir ahí, me mandaron al exilio. ¿Qué va a hacer de la iglesia? ¿Qué tantos años hace? Fíjense, solo, exiliado, porque no lo mandaron con familia. Imagínense sus noches, poquito antes de conciliar el sueño. Qué deprimente panorama veía él. ¿Qué tanto hace que el Señor nos encomendó que fuéramos al mundo a predicar el evangelio? Y mira los resultados que le estamos entregando. Mis 11 condiscípulos muertos. La iglesia, pues sí se establecieron iglesias, pero todas con falsas apostasías, con falsas enseñanzas, con falsos maestros. Porque aunque esto que les escribe a las iglesias se lo dicta el Señor, él sabía que había infiltraciones de falsos maestros y falsas enseñanzas. Entonces, ¿qué panorama tenía Juan, hermanos? Muy triste. Y luego dijo, ya me voy a morir. Si al rey o al emperador a quien me mandó aquí se le olvida o hace como que se le olvida que estoy exiliado, pues yo aquí acabé mis días, ya no puedo escapar. La isla de Patmos era una piedra, hagan de cuenta que no tenía arenita como las playas de ahora, ay, choca el agua y se viene bien bonito. No se podía surfear, olvídese de eso. Eran piedras, riscos que salían así agrestemente de entre las aguas. Entonces llegaban las olas y no era un sonido suavecito como el que se pone uno en las conchas, los caracoles que se oye el mar. No, era estruendo de muchas aguas. Más adelante va a utilizar esa figura. Era un ruido insoportable día y noche, porque las olas nunca cesan, no que de noche les apagan. No. Todo el día y toda la noche están oleando. Entonces, imagínense la soledad antes de dormir pensando esto, atormentado porque él creía que su vida y su ministerio ya había llegado a su fin. Hermanos, Dios le estaba dando una respuesta diferente. Dios le tenía todavía preparada una tarea especial. Y no era escribir un libro. Si Dios hubiera querido, le hubiera dicho, mira Juan, te voy a dictar el libro del Apocalipsis, es el último que va a estar en la Biblia. Es importante, así que pon mucha atención. No. Juan no lo vio como escribir un libro. Él ya había escrito 4, su evangelio y las 3 cartas. Claro que él no sabía que iban a formar parte de la escritura, pero él como escritor ya había cumplido su tarea. ¿Saben qué fue lo que le encomendó Dios? Ni más ni menos. Dios le tenía preparada una misión muy especial. Él recibiría de Dios el privilegio de mirar hacia adelante, avisorar por pura misericordia de Dios y por pura gracia el futuro de la iglesia que él creía muerta. Eso que Juan iba a ver en lo que vemos en toda la carta, todo el libro de Apocalipsis, es una probadita, porque ni siquiera no lo podemos decir que esa es la realidad, porque no lo hemos vivido. El día que sea una realidad va a ser algo súper más maravilloso. Él solamente recibió un albor, así, una miradita así, se asomó a ver
la maravilla del futuro del pueblo de Dios. A él le fue revelado la futura glorificación de la iglesia. Fíjense bien, y no solamente le fue revelada, sino que tenía el privilegio de compartirla, ser el portavoz. Si por alguna situación él creía, se había sentido menos que Pablo o que Pedro, porque Pedro y Juan fueron dos de los discípulos más cercanos al maestro, pero él dijo, bueno, pues Pedro ya escribió sus cartas, Pedro dio muchos mensajes de la vida futura, yo me quedé con esto y seguramente estaba satisfecho, pues a Juan le fue dado esto, la revelación futura, que ni Pablo, probablemente sí, pero no le escribió, ni Pedro ni ninguno de los otros apóstoles tuvo esta visión. Y no solamente Juan, ¿sabe también quién? Nosotros, porque ahora tenemos la palabra de Dios, tenemos la escritura y aquí está la revelación del Señor y Él nos está revelando lo mismo que le está revelando a Juan. Pero miren, no la queremos ver, no la queremos escuchar, o tal vez no la creemos, o tal vez creemos que es fantasía, un cuento sensacionalista. Para muchos Apocalipsis es eso. Y van a Apocalipsis nada más con una sensación y con una actitud de curiosidad. Y muchos hasta de morbo. Ay, a ver cómo le va a ir a los pecadores. Ay, aquí está el diablo y actuando y Armagedón y todo eso. No, no vayamos con esa actitud. Es un error ir a Apocalipsis con esa visión de querer conocer el futuro, asombrar a, ay, ¿sabes qué va a pasar con Rusia? ¿Y sabes qué va a pasar con Palestina? No, no, no. A lo mejor ni bien eso. Vaya usted con la visión, si usted es creyente y usted es hijo de Dios, con la visión de cuál será el futuro de la iglesia, a pesar de cómo la tratamos, a pesar de mi infidelidad. Eso es lo que Dios va a hacer con su pueblo. Y ese es el juicio que tendrán los malignos, los malvados, cuando usted se indigna de ver tanta basura y tanta podredumbre, que cada vez nos sorprende, cada vez hay algo nuevo. Cuando creímos ya haber perdido la capacidad de asombro, ahora están las Olimpiadas. Le digo a mi familia, ¿cómo han cambiado las cosas en 4 años? En Tokio 2020 no se vio esto. Ya hombres que se sienten mujeres ya están compitiendo contra mujeres. Eso no se vio hace 4 años, hermanos. Hay una línea, hay un parteaguas en esta transición. Y ahí está, aquí está en Apocalipsis, el futuro y el destino final de la maldad, el juicio del diablo y sus ángeles. Vaya con esa actitud de saber que Dios no se ha olvidado de la iglesia, de saber que la iglesia está en las manos poderosas del Señor. Eso debiera movernos a gozo, a avidez por aprender, por estar en los pies del Señor, por estar en su presencia. Debería movernos a algo más de lo que estamos viendo. ¿Y cuántos no hemos tenido esa misma incertidumbre y ese mismo panorama desolador que tuvo Juan? Creemos ya que nuestra vida ya está exiliada. Pues yo ya tengo más de 50, yo creo que yo ya, hay los chavos que les toque la responsabilidad. Tú no sabes en qué momento Dios te va a volver a utilizar. ¿Cuántos años tenía Noé cuando le fue llamado a construir el arca? ¿Cuántos años tenía Moisés cuando le dijo, regrésate a Egipto y sal por mi pueblo? No sabemos. Entonces, hermanos, esa es la actitud que debemos de tener. Juan tenía todavía una tarea muy especial que realizar por su Dios. Y esto, hermanos, nos da aliento, nos debe de dar estímulo y esperanza en lo que Dios va a hacer por su pueblo. Tenemos pues, hermanos, todo ese es el bosquejo de lo que vamos a ir viendo a lo largo de las clases. Me quedo con esto hasta aquí. Como les digo, no vamos a irnos tan precipitado. Tenemos todavía 5 minutitos por si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, sugerencias, se aceptan. No vamos a ir deprisa, vamos a ir más tranquilos, pero sí queremos que este discipulado sea todavía más significativo para la iglesia de lo que hasta ahora es. ¿Alguna sugerencia, pregunta, comentario? Voy a suspender hasta aquí para no irme atropellado al segundo punto. No hay problema, no hay prisa. Tenemos hasta que Cristo venga para terminar. Así que
No hay problema. Amén. Sí, hermana. ¿Me hacen favor de darle a la hermana? Mis hermanos, acerca de cómo comenzó mi hermano Pepe este estudio, yo leí un pasaje, estoy de acuerdo con lo que él dice. Este pasaje se encuentra en Isaías y dice acerca de lo que nosotros le damos al Señor. Él lo considera así, dice, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Así considera Dios cuando no lo estamos obedeciendo y andando en sus caminos, nuestras ofrendas, nuestra asistencia al culto, nuestras oraciones. Como dice, es fuerte lo que dice la palabra. El que sacrifica un buey, Dios lo considera como si matase a otra persona. Así recibe nuestras ofrendas cuando no estamos obedeciendo y no tenemos temor de Dios. Pues, hermano, yo considero que su enseñanza es hermosa y que adelante, mi hermano, que el Señor lo siga usando con poder. Así es. Por lo que Él es y por su palabra, hermana, más que otra cosa. Adelante, mi hermano. Sí, mi hermano Pepe. Yo creo que no es necesario el querer cambiar la metodología. Yo sé que usted es un varón de Dios, que se prepara, pero sobre todo como cualquiera que nos ponemos al frente, se prepara uno basado en las rodillas, pidiendo la voluntad y la dirección del Señor. Quizá algunos, en ocasiones, las predicaciones o este hermoso discipulado le ha golpeado, pero como usted dijo en un momento, no nos hemos podido percatar a ciencia cierta todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Y seguimos tan cómodos, seguimos sin hacer cambios en nuestras vidas. Yo creo que no hay que cambiar la metodología para adaptarnos a lo que quiere la iglesia. La iglesia tiene que adaptarse a lo que dice la Biblia. Y si estamos predicando en base a la Biblia, no debe de haber ninguna objeción. Todos estos discipulados, desde el primero que pasamos por una iglesia conforme al corazón de Dios, como Jesús, que yo siempre he dicho, es la base. Si no soy como Jesús, puedo tomar hasta meterme al seminario como tristemente lo veo, no nada más aquí en el seminario de la Laguna, en cualquier seminario, pero no hay cambios en las vidas. Y ahora que estamos viendo este hermoso discipulado, de que tenemos que hacer cambios y reformas en nuestra vida, no puede haber cambios en una iglesia si antes no hay cambios en nuestras vidas. Entonces, no, mi hermano Pepe, manténgase firme, como le dice el Señor a Josué, sea valiente. Ha sido de enorme bendición a nuestras vidas estos discipulados, y si no los hemos aprovechado o si no hemos estado dispuestos a que nuestro corazón los reciba, hermano, vienen tiempos en verdad peligrosos, muy peligrosos. Y la iglesia, como dice en su canto Marcos Vidal, ¿verdad? Y ayer lo puse en la publicación que subió Lidia, no está muerta, está dormida la iglesia. Y yo creo que esto es una carga para el corazón del Señor. Ánimo, mi hermano, que el Señor lo siga usando con poder. Gracias a Dios, hermano. Dios para su honra y su gloria. Lo que hacemos, a pesar de lo que hacemos, el Señor se va a manifestar. Vamos a orar y con eso pasamos a nuestro culto. Gracias, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos por este estudio, porque lo hemos disfrutado, por breve que haya sido la porción, Señor, solamente 2 versículos, y nos has hablado de una manera tan especial y tan maravillosa. Padre, que entendamos, es mi oración y la de muchos de nosotros, que entendamos que tu juicio va a empezar por tu casa, por tu santuario,
y que tengamos muy en cuenta esa responsabilidad y esa enorme bendición que nos das de avisorar lo que la iglesia primitiva no podía. A nosotros nos das ese privilegio de avisorar el futuro, tanto para quien se mantenga fiel como para quien quiera hacerse a un lado, apartarse de la senda. Toma en tus manos el futuro, el destino de tu pueblo, de tu iglesia universal, pero muy en especial te rogamos por esta iglesia local, por esta iglesia Sublime Gracia, con todo y sus hierros, con todo y sus carencias, sus deficiencias, sus errores que comete. Padre Celestial, lávalos, enjuágalos con la gracia poderosa de Cristo Jesús y llévanos, Señor, a obedecerte y a hacer tu voluntad en todas nuestras acciones. Te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Pasamos a nuestro culto, hermanos.